Buenas tardes, bienvenidos una tarde más a nuestro programa de accesibilidad, un programa realizado por la Asociación Canarias Habla y financiado por el Instituto Social y Sociosanitario del Cabildo de Gran Canaria. Hablaremos sobre temas de accesibilidad a través de diferentes ayudas, servicios, programas y proyectos llevados a cabo por diferentes colectivos sectoriales, ayuntamientos, instituciones, organizaciones de nuestra isla de Gran Canaria. Para el día de hoy tenemos dos invitados y vamos a dar la bienvenida a nuestra primera invitada, Isabel Mena, consejera de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor contar con tu presencia. Y bueno, hablemos un poquito en cuanto a políticas y estrategias a nivel general. ¿Cuál es su principal objetivo en materia de política social y accesibilidad? Bueno, desde luego en las dos cuestiones, por una parte en política social, en todo lo que tiene que ver con la atención a las personas dependientes y a las personas con discapacidad, pues desde luego seguir aumentando los servicios en la isla de Gran Canaria. Ya estamos en proceso de finalizar la construcción de nuevas residencias en esta isla que también van a contar con centro de día. Una de ellas además va a ser específica para personas con discapacidad intelectual agravada en grado 3 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria y otra aquí en Telde, la residencia de Taliarte, entre otras que estamos construyendo. Y desde luego en accesibilidad, nosotros tenemos un plan insular de accesibilidad universal, un plan que el Cabildo de Gran Canaria redactó junto a todos los colectivos, también junto a CERMI y personas también con discapacidad. Y ese plan es nuestra hoja de ruta, ¿no? Dar cumplimiento a cada uno de los hitos de ese plan ha sido nuestra hoja de ruta desde hace 4 años y en esa senda que supone el poder mejorar la accesibilidad universal de todas las personas en la isla de Gran Canaria, desde el sector turístico, el transporte, el ámbito cultural o el deportivo, pues trabajamos de la mano de todas las áreas del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué iniciativas se están liderando para garantizar la igualdad de oportunidades para las personas que están en situación de vulnerabilidad? Pues para las personas que están en situación de vulnerabilidad, ya sea bien, sobre todo dentro del colectivo de las personas con discapacidad, o también para los niños y niñas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en los centros de menores, que también gestiona el Cabildo de Gran Canaria. En las personas con discapacidad estamos haciendo un trabajo enorme, sobre todo desde el área de empleo del Cabildo de Gran Canaria, donde se han puesto en marcha de la mano también de entidades de discapacidad, planes de formación dirigidos sobre todo al empleo de manera directa, a la inserción laboral de las personas con discapacidad, y esos planes formativos que se hacen de forma adaptada a personas con discapacidad intelectual, a personas con discapacidad física también, o a personas con discapacidades sensoriales también, personas sordas, personas ciegas. Estos planes de formación garantizan que esas personas tengan una hoja de inserción laboral y que por tanto puedan trabajar con absoluta autonomía, que es uno de los grandes problemas, sobre todo a las personas con discapacidad, el poder acceder al empleo y a una formación adaptada. Sí. ¿Cómo coordina, por ejemplo, el Cabildo las políticas de accesibilidad con el resto de los ayuntamientos? Pues bueno, el Cabildo de Gran Canaria, precisamente para las políticas de accesibilidad, creó un observatorio. En este observatorio no solamente se sientan los ayuntamientos, sino también la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, también el Gobierno de Canarias, también CERMI y distintos colectivos de discapacidad, y con ellos coordinamos todas las políticas de accesibilidad de la isla de Gran Canaria, pues como digo, a través de ese observatorio, donde por una parte el Cabildo de Gran Canaria y las distintas instituciones damos cuenta de lo que estamos haciendo, y por otra parte también recogemos lo que las personas con discapacidad y los colectivos sociales nos van marcando, nos van exigiendo que se vaya cumpliendo desde la administración pública. Y de acuerdo ya a todo este desarrollo que se ha estado llevando a cabo, ¿cuál es el estado actual de accesibilidad en el territorio gestionado por parte del Cabildo?
Bueno, por parte del Cabildo hemos dado pasos de gigante en todo lo que Ujú. tiene que ver con la accesibilidad, aunque nos queda mucho por hacer. Pero hay una parte que es fundamental, y en eso está de acuerdo todo el observatorio de accesibilidad, que tiene que ver con la concienciación social. Podemos hacer muchas políticas públicas desde las administraciones, podemos, los ayuntamientos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con discapacidad física, rebajar todas las aceras, poner cartelería en lenguaje inclusivo o en braille. Y sin embargo, si no hay una conciencia social de que la inclusión forma parte de todo lo que tengamos que hacer en el día a día, pero también es responsabilidad de la sociedad en su conjunto, pues obviamente las políticas públicas solo van a cubrir una parte ínfima de lo que tiene que ser la plena inclusión de todas las personas en la sociedad en su conjunto. Si, por ejemplo, un ayuntamiento rebaja una acera y un coche aparca en ese rebaja de una acera, de poco ha servido que el ayuntamiento lo haga. Haga estas gestiones, ¿no? Hablando un poco sobre esa sensibilidad que hay que realizarse a través de, o sea, todos nosotros en la sociedad en su conjunto, ¿qué iniciativas educativas se están llevando a cabo para sensibilizar a la población en cuanto a la importancia de lo que es la accesibilidad? Pues hemos tenido varias campañas en las que han participado además rostros muy conocidos de esta isla que van destinadas a la población en general, pero por ejemplo este año hemos organizado el primer Congreso de Turismo Accesible al que han Ujú. asistido empresarios y, bueno, empresas desde pequeñas a más grandes que están involucradas en todo el sector turístico en su conjunto, porque para nosotros es importante que también nuestra mayor industria, que al final sigue siendo el turismo, entienda de la importancia de aplicar políticas de accesibilidad dentro de sus establecimientos o dentro de sus actividades. Todas aquellas pues empresas que se dedican al turismo, pero en actividades extra hoteleras. Y este tipo de acciones son las que nos van permitiendo hablar con la universidad y con, bueno, con la universidad porque participamos también con la Facultad de Arquitectura de la universidad, pero la que nos permite interlocutar con distintos sectores de la ciudad, de la ciudadanía, de la sociedad de la isla de Gran Canaria para que se entienda la importancia de que participemos todos de forma activa en las políticas Activa. de accesibilidad. Entonces, el primer congreso que se ha realizado a través de, en ese ámbito, ¿no? Del Sí, sí, turismo. y además un congreso que se hizo con muchísimo éxito porque se agotaron las inscripciones, una de las salas de Infecar totalmente llena y además con mucho interés por parte de estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que al final van a ser también los que en el futuro diseñen las ciudades, diseñen los establecimientos turísticos, pongan en marcha distintas acciones que tienen que ver pues con el turismo en la isla de Gran Canaria y que lo hagan ya con esa visión de accesibilidad universal. Interesante, sí, es muy importante llevar a cabo eso, ese tipo de actividades y también desde los colegios, ciertas edades, ir sensibilizando e ir Bueno, mostrando. ya llevamos 3 años trabajando con todos los colegios de la isla de Gran Canaria, pues realizamos con un equipo pedagógico un cómic que se llama Accesible, que está adaptado a niños de primaria, a niños y niñas de primaria, y que además del cómic, pues tenemos un material didáctico que trabajamos en los centros escolares, con el profesorado y también con el alumnado, y que además ha funcionado muy bien gracias a muchos centros educativos con un altísimo compromiso y que han participado con el Cabildo de Gran Canaria, que nos han permitido que todo ese material didáctico entre a los centros escolares y que en los centros escolares los niños y niñas de primaria estén hablando de accesibilidad. En cuanto, hablando un poquito de presupuestos y recursos, ¿qué porcentaje del presupuesto del Cabildo está destinado a todo este tipo de políticas sociales y de accesibilidad? Bueno, pues la Consejería de Política Social y Accesibilidad, que se llama así, es la más grande del Cabildo de Gran Canaria, ya no solo el número de personas que trabajan en ella, sino también presupuestariamente. Y nosotros destinamos casi 200 millones de euros al año a todo lo que tiene que ver con las políticas sociales y de accesibilidad de forma directa. Es un presupuesto que no ha dejado de incrementarse en los últimos años, por ejemplo, en la atención directa a las personas dependientes o con discapacidad. El Cabildo de Gran Canaria hace 4 años invertía 70 millones de euros, hoy invertimos 120 millones de euros. Es un Se ha ampliado crecimiento mucho. importante porque el grupo de gobierno en su conjunto, por supuesto, desde todo el equipo de gobierno ha considerado que es una consejería a la que hay que potenciar, a la que hay que seguir dotando de recursos para que podamos llegar a más ciudadanos. Sí. ¿Y cómo evalúa la suficiencia de los recursos para llevar a cabo los planes en esta área? Pues bueno, los recursos siempre son limitados. Como digo, hemos crecido mucho en los últimos años. Eso nos ha permitido
dar un salto no solamente en un crecimiento de plazas para atender a las personas, sino también en la calidad de los servicios que prestamos, poner en marcha también políticas que tengan que ver con las personas con discapacidad, por ejemplo, en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural, pero bueno, claro que siempre nos gustaría tener más presupuesto porque eso nos permitiría llegar más lejos. Sí. Se está supervisando y sancionando, por ejemplo, el incumplimiento de las normativas de accesibilidad en espacios públicos y privados. Desde el Cabildo de Gran Canaria no tenemos esa competencia sancionadora, la tienen los ayuntamientos, pero sí sé que la mayor parte de los ayuntamientos de la isla de Gran Canaria están súper concienciados con la importancia de la accesibilidad, del respeto a las normas y que esas sanciones, por tanto, se producen. Ok, y por ejemplo, en cuanto al Cabildo, en cuanto se refiere, ¿qué mecanismos utiliza para garantizar que los proyectos y políticas sean inclusivos desde su diseño, desde que se estén haciendo? Pues de hecho, estamos trabajando con un estudio multidisciplinar, un estudio de arquitectura, de ingeniería, donde supervisamos todos los proyectos que vamos a llevar a cabo para garantizar que son completamente accesibles, no solo eliminando barreras físicas, que a veces parece que las barreras físicas son las únicas que somos capaces de ver, precisamente porque son las que tenemos delante, sino que no hay barreras para personas con discapacidad intelectual, que no hay barreras para personas con discapacidad sensorial y que por tanto tenemos edificios que son plenamente accesibles porque construir edificios que no son accesibles no solamente al final hace que una parte de la población no los pueda utilizar, sino que obliga a la administración a invertir el dinero dos veces. Sí. Porque al final va a llegar un momento que va a tener que hacer las obras de reforma para hacerlo accesible. Entonces estamos garantizando que todas esas grandes obras que se llevan a cabo desde el Cabildo de Gran Canaria sean plenamente accesibles desde su diseño en el papel. En el papel. Un poquito hablando de futuro, los desafíos, ¿cuáles son los mayores retos que enfrenta Gran Canaria en política social y de accesibilidad? Pues bueno, en política social, desde luego, dar una respuesta real a un problema que al final nos va a incumbir a todos, ¿no? Que es la atención a las personas mayores, a las personas con discapacidad, a las personas dependientes en su conjunto. Estamos en un momento en que la pirámide poblacional se ha invertido, la población tiene cada vez más edad y eso nos obliga a seguir poniendo en marcha un modelo de cuidados que garantice que esta sociedad sea una sociedad humanizada y además que esos modelos de cuidado se adapten al siglo XXI y que por tanto sean modelos de cuidado donde la persona pueda permanecer en casa el mayor tiempo posible, De apoyo a las pueda familias tener también, ¿no? apoyos dentro del domicilio y dentro de su entorno. Hemos puesto en marcha el servicio de ayuda a domicilio, los servicios de promoción a la autonomía personal, pero seguir avanzando en ese camino es fundamental para que tengamos una sociedad donde los mayores, donde las personas con discapacidad sepan que tienen garantizados todos sus derechos, ¿no? Ese es el mayor reto en el que estamos inmersos. Mm. Y hay que seguir trabajando mucho en ello. Sí, hay que Sí. trabajar mucho porque, como decía, no es solamente construir residencias, que lo estamos haciendo, abrir nuevos recursos, que lo estamos haciendo, sino que ese cambio de modelo de cuidados sea al final efectivo, ¿no? Que al final pasemos de ese modelo en el que las residencias era un espacio casi donde aparcábamos a las personas para que estuvieran cuidadas, les cubrieran las necesidades básicas, a que se conviertan en hogares para esas personas donde sientan que ahí también continúa su proyecto de vida, que no es el final del proyecto, sino la continuidad de su proyecto de vida. Es correcto. Y es curioso porque, bueno, de muchas entrevistas que hemos hecho aquí, hemos hablado con personas encargadas de centros de día, centros mayores y demás, y hablan cómo ellos llegan a lo mejor al inicio, que no quieren entrar, pero luego ya después van contentos o están bien, porque ya son muchas actividades que se realizan ahí, se trata de atender, de que no sea eso, ¿no? Simplemente un espacio donde vayan, sino que se sientan bien, se sientan atendidos y acogidos. Efectivamente, es que en muchas ocasiones nos encontramos con familias que cuando pues las llaman desde el Cabildo de Gran Canaria y le dicen, oye, tiene tu hijo, tu hermano, tu familiar, tu padre, una plaza en este centro, lo ven con miedo y ahora cómo va a ser el cambio de rutina de mi hijo, de mi padre, qué se va a encontrar dentro del centro, lo van a atender bien, va a estar cómodo y en la mayor parte de los casos el éxito es tremendo, ¿no? Vemos como las personas incluso en un poco espacio de tiempo mejoran su salud, mejoran su calidad de vida, cuentan con todos los cuidados que requieren y vamos, la mayor parte de las familias están felices de haber tomado la decisión de acudir al centro. De haber dado ese paso. Sí, ¿cómo medirán el impacto de las políticas actuales en la calidad de las personas beneficiadas?
Pues desde luego, lo que decía antes, estamos inmersos en un momento en el que estamos cambiando el modelo de cuidado. Por ejemplo, la semana pasada celebrábamos junto al Ministerio Fiscal, junto a la Fiscalía, unas jornadas que tienen que ver con la descontención de las personas dependientes o de las personas con discapacidad, porque a día de hoy obviamente no se amarra a nadie en una cama, pero se siguen utilizando elementos de contención que, pese a ser legales, al final impiden el libre movimiento de las personas. Trabajar en la descontención es trabajar en la calidad de vida de todas las personas que están en los centros. Ya la mayor parte de los centros públicos que dependen del Cabildo están libres de contenciones. Hemos hecho un trabajo en los últimos 3 años al que no hay palabras para agradecerle al personal que trabaja en los centros, que al final son los que han hecho un esfuerzo tremendo para cambiar su manera de trabajar, la rutina de los usuarios. Y ese cambio en el modelo tiene que ver muchísimo con la calidad de vida que prestamos a las personas mayores, que como decía antes, ya no se trata, o a las personas con discapacidad, de decir, oye, ya entrar en un centro es el final de tu vida, no, entrar en un centro es otra etapa de tu vida en la que vas a seguir viviendo. Sí, así tiene que ser, así hay que verlo. ¿Qué proyectos claves se planea desarrollar en los próximos años para avanzar poco a poco en accesibilidad? Pues desde luego esperamos dar cumplimiento al 100% al plan de accesibilidad universal, que como decía antes tiene que ver con la cultura, con el deporte, con el transporte público. Todavía nos quedan pasos que dar para seguir avanzando en la plena inserción laboral. El Cabildo de Gran Canaria, por ejemplo, ya celebró sus primeras oposiciones en lectura fácil, en lenguaje adaptado para personas con discapacidad intelectual, y ya tenemos un funcionario con discapacidad intelectual en el Cabildo de Gran Canaria. Por tanto, ir dando todos estos pasos nos convierte en una isla muchísimo más justa, muchísimo más igualitaria, y a veces son una consecución de pequeñas acciones, pero que sumándolas todas es con lo que conseguimos esa accesibilidad universal, que es a lo que debemos aspirar. Isabel, así un poquito más hablando personal, ¿no? ¿Cómo te sientes tú trabajando en todos estos proyectos de accesibilidad? ¿Cuánto tiempo llevas? Bueno, a mí la verdad que me encanta en el Cabildo de Gran Canaria, pues llevo 6 años como consejera, pero bueno, también estuve en este área, en este ámbito, en el Gobierno de Canarias y fui concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y yo creo que pocas cosas son más satisfactorias, al menos para mí, porque me gusta, que saber que haces cosas que convierten tu ciudad, tu archipiélago, tu isla, en este caso, en un espacio más amable, más humanizado, en el que las personas son más felices y tienen garantizados sus derechos, que de eso se trata, ¿no? Defender los derechos de un montón de personas que no los pueden defender por sí mismos, porque en muchas ocasiones parece que las administraciones públicas hacemos un favor poniendo en marcha políticas, ¿no? Al final las administraciones públicas estamos para garantizar los derechos. Y las personas con discapacidad y los niños y niñas en situación de vulnerabilidad y las personas mayores y las personas dependientes tienen unos derechos reconocidos en la legislación autonómica, nacional e internacional, y desarrollarlos y poner todas las herramientas necesarias. Yo creo que es la mayor satisfacción que puede tener una persona que se dedique al ámbito público. Sí, sin lugar a dudas tenemos mucho que agradecer a personas como tú que trabajan desde allí y al Cabildo de Gran Canaria también por todas estas acciones y proyectos que se están llevando a cabo. Un mensajito así que nos deje para la sociedad. Pues desde luego, como decíamos antes, que hay que tener mucha conciencia que desde la administración pública podemos hacer muchas cosas, invertir mucho dinero público, que al final son los recursos de todos y todas, pero en el ámbito de la accesibilidad, en el ámbito de la inclusión, si no contamos con la complicidad de la sociedad en su conjunto, si no sabemos que a un niño o una niña en un centro escolar, pues porque tenga trastorno de espectro autista o porque tenga una discapacidad ya no solo intelectual, sino motórica, también tenemos que enseñar a los niños y niñas de ese centro a que se sientan incluidos, a que no, la diferencia no puede suponer que haya una exclusión de ninguna de las personas. Si no conseguimos eso, da igual lo que hagamos desde la administración pública. No es importante que como sociedad estemos concienciados de la importancia de que todos quepamos dentro del mismo espacio. Dentro del mismo espacio. Pues Isabel, agradecemos mucho tu presencia en este programa, que nos hables de todo lo que se está llevando a través de la Concejalía por parte del Cabildo y esperamos que se siga trabajando en ello, que sabemos que así va a ser. Nosotros te despedimos aquí, seguiremos con nuestro próximo invitado dentro de unos minutos y no se separen de aquí. Gracias. Muchas gracias. Creo que voy...
Accesibilidad, accesibilidad. Gran Canaria accesible, una isla sensible, una isla de plena inclusión. Gran Canaria accesible, un futuro posible, una isla llena de ilusión. Si tomas conciencia de la diferencia, no todos tenemos la misma experiencia. Un mundo accesible es la solución, un mundo sensible de plena inclusión. Accesible lo hacen posible con esta canción sobre la inclusión. Accesible, así te lo dicen, porque en la inclusión no hay discusión, porque es un derecho que tiene provecho, es universal, es fenomenal, porque es un derecho que tiene provecho, es universal, es fenomenal. Gran Canaria accesible, una isla sensible, una isla de plena inclusión. Gran Canaria accesible, un futuro posible, una isla llena de ilusión. Accesibilidad, accesibilidad. Entornos seguros, sin barreras ni muros, que nadie se vea metido en apuros. Tu vida fluida y muy divertida, disfrútala a tope, que nada lo impida. Accesible lo hacen posible con esta canción sobre la inclusión. Accesible, así te lo dicen, porque la inclusión no tiene objeción. Gran Canaria accesible, una isla sensible, una isla de plena inclusión. Gran Canaria accesible, un futuro posible, una isla llena de ilusión. Gran Canaria, isla de inclusión. El turismo de Gran Canaria representa el 34% de nuestro Producto Interior Bruto, acoge al 40% de la demanda de obra de empleo en la isla de Gran Canaria. Entonces es necesario que abramos esta participación en la economía insular del turismo a toda la sociedad, también a las personas con discapacidad. No podemos obviar que el turismo es nuestra principal industria y por tanto que Gran Canaria sea una isla accesible en su conjunto y que garantice que toda la oferta hotelera, extrahotelera, pero también las actividades complementarias sean accesibles, nos convierte en un destino de además más inclusivo y por tanto más justo, un destino más atractivo para una parte importante de la población. Creemos que es importante abordar el turismo y la accesibilidad en el turismo de manera global y con esa intención venimos, ¿no?, de poderlo trasladar, de hacer ver las necesidades de las entidades y sobre todo también hacerles ver a las personas y a las empresas que tienen que ver en el turismo que también el mercado de personas con discapacidad es una oportunidad para poder captar nuevos clientes. Y estamos de vuelta con la segunda parte de nuestro programa de accesibilidad en esta tarde de hoy. Seguimos con Yolanda Lozano Ortega. Bienvenida, Yolanda. Buenas tardes. Vienes por parte de la Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Canarias, ASENECAN. ASENECAN. Vale. Allí entiendo que ejerces como secretaria en la asociación, en la ¿no? Junta Directiva. Perfecto. Háblanos un poquito sobre ASENECAN. Bueno, ASENECAN es una asociación de enfermedades neuromusculares que nos dedicamos a dar unos servicios para
para beneficiar a las personas con este tipo de enfermedades, para ayudarlas a que tengan una mejor calidad de vida. ASENECAN se fundó en el 2007. Sí. Fueron unas personas afectados o familiares de afectados que estaban en realidad en Federación ASEN afiliados, que Federación ASEN es a nivel nacional, y Federación pues les puso en contacto y decidieron montar Aquí, por eso ASENECAN. se llama CAN, ¿no? Sí. ASENECAN. Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Canarias. Ok. ¿Y qué le motivó a involucrarse, a formar parte de la asociación? En ASENECAN tratamos a personas con enfermedades neuromusculares y enfermedades raras, que bueno, las enfermedades neuromusculares todas son raras. Y entonces me detectaron una enfermedad y yo me puse a buscar y encontré a ASENECAN. Y entonces fui y empecé a involucrarme con la entidad. A investigar un poco, a formar Sí. parte de ella. Sí, a formar parte de ella. En cuanto a materia de accesibilidad, que es lo que hablamos ahora y estamos informando un poco a nuestros queridos espectadores, ¿cuáles son las necesidades específicas de accesibilidad de las personas con enfermedades neuromusculares en comparación con otro tipo de discapacidades? A ver, la discapacidad de las personas con enfermedades neuromusculares, la mayoría es discapacidad motora. Entonces, normalmente las barreras suelen ser lo que más motiva el tema de la accesibilidad para nosotros. Pero hasta un mínimo escalón, porque hay muchas discapacidades que son invisibles. Tú a mí me miras y tú no ves que yo tenga una discapacidad y yo la tengo. Yo me fatigo mucho al caminar, me cuesta subir escaleras. Entonces, un simple escalón, a mí no me cuesta, pero tengo compañeras que un simple escalón no pueden hacerlo, no pueden subirlo. Entonces, estamos pensando en que la discapacidad vemos a una persona, o sea, asociamos discapacidad a persona en silla de ruedas. Sí. Y hay mucho tipo de discapacidades. Entonces, pero para las enfermedades neuromusculares, la traba más grande es el tema de la accesibilidad, el tema de los ascensores. Por ejemplo, yo cuando he llegado aquí, tenéis ascensor, pero no entra una silla de ruedas eléctrica. Con lo cual, ahí ya no hay accesibilidad para una persona con enfermedad neuromuscular, porque las personas con enfermedad neuromuscular, las que van en silla de ruedas, no llevan silla manual, sino eléctrica, porque ellos no pueden mover la silla manual, Sí, por la debilidad muscular. sí. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan las personas con enfermedades neuromusculares en términos de accesibilidad? Bueno, ahora me has comentado ya un poco. Sí. ¿Cuáles son esos retos del día a día? Pues en el día a día encontrarse escalones, encontrarse aceras que no son accesibles. Bueno, yo sé de casos en el que han hecho una acera nueva en una calle y encontrarse que tener que ir, compañeros míos, tener que ir con la silla de ruedas por la carretera porque no pueden acceder a las aceras, porque no han hecho un rebaje para acceder a ellas. Y cosas así, o sea, lo que estábamos hablando, ascensores que son pequeños, sí, tú tienes un ascensor y dices, sí, es accesible, ¿tienes ascensor? No, porque entra una silla manual, pero una silla de ruedas eléctrica no entra, porque lo que son pequeños. Luego también nos podemos encontrar mucho en las comunidades, por ejemplo, de vecinos, que les dices, las comunidades están obligadas a ser accesibles y te hacen una rampa, pero a lo mejor te hacen una rampa así, súper empinada, entonces tampoco eso tampoco es accesible. No, ya hemos hecho la rampa, sí, pero es una rampa que no es accesible. Entonces hay muchos, no sé ahora más ejemplos que te ponga, que me acuerde, pero sobre todo en comunidades el tema de los ascensores o los escalones, y en la calle sobre todo las aceras y los rebajes de las aceras, sobre todo. Y otra cosa que también me he acordado ahora, el tema de los aparcamientos para discapacitados.
Pues una persona que está discapacitada y que necesita un aparcamiento para discapacitados, si tiene que aparcar es porque no pueden desplazarse mucho. Y hay muchas veces que están ocupados. Y están ocupados por personas que no tienen esa discapacidad. También ocurre que hay un coche que se come parte de la zona de aparcamiento y se piensan que, bueno, total, es muy grande, tiene mucho sitio, pero es que no se dan cuenta de que es para abrir, bajar la rampa para que esa persona se baje del vehículo. Claro. Ese no es solamente el espacio del coche, sino exacto, todo lo que llega. Claro, y en eso es una cosa que ven mucho, que se ve se da de manera muy cotidiana. Sí. Ok, ¿cómo han cambiado, o sea, desde la experiencia que llevas ya aquí ejerciendo la asociación y demás, y desde tu experiencia propia, ¿no? ¿Cómo han cambiado las necesidades y demandas de accesibilidad en los últimos años? Pues poco, ¿eh? Sí, seguimos Poco. todavía con mucho Seguimos que avanzar, todavía ¿no? con mucho que avanzar, sobre todo en las ciudades. Sí es verdad que van haciendo, cuando hacen calles nuevas, las suelen hacer si son encima peatonales, las suelen hacer sin escalones, sin tal, pero son mínimas las que hay, son mínimas. Hay todavía mucho que todavía que hacer. Aceras estrechas, que Sí, tampoco te que entra una tampoco. silla de ruedas, que hay mucho todavía por hacer. Claro, que nosotros normalmente no lo vemos, ¿no? Porque Claro, yo por ejemplo, te digo, es que es una cosa, lo hablaba con tu compañera, según he llegado aquí, lo Sí. primero que he hecho es ver el ascensor, digo, aquí no entra una silla de ruedas. Claro, pero a ver, yo no utilizo una silla de ruedas eléctrica, pero sí convivo con personas que lo... Y entonces, pues, lo primero que se te va a la cabeza es Sí, vives esa problemática y lo ves o lo analizas en todo el entorno a donde vas. Claro. Y ahí ves efectivamente que falta mucho y que hay mucha necesidad todavía, hay mucho Sí. por cambiar y por hacer. Sí, mucho. ¿Cuáles son los espacios o servicios donde la accesibilidad sigue siendo un desafío mayor? Bueno, me hablabas de espacios de comunidades y demás anteriormente. Sí. Yo conozco compañeros que han tenido que pelear con la comunidad de vecinos para que les arreglen el ascensor, para que les arreglen una rampa, para que les arreglen... Y eso es una lucha continua. Porque claro, los que no lo necesitan como que no lo ven necesario y porque tú lo tengas que hacer, ¿por qué tengo que pagar yo esto? Y entonces, pero no se dan cuenta de que mañana les puede pasar a ellos, porque no estamos libres nunca de que nos pase a cualquiera. A mí me detectaron mi enfermedad con 40 años. Yo hasta los 40 años no me planteé jamás el tema de la discapacidad. Entonces, tenemos que ser un poco más, no sé cómo decirte, mirar un poco que nos puede pasar a cualquiera. Sí, no es un tema de que no nací con eso, no me puede pasar, no, puede suceder, o puedes tener también un accidente. Exacto, Y puedes quedar tener en un una accidente. silla de ruedas, como le ha pasado a muchas personas. Entonces, Exacto. ninguno es exento y todos en cierta forma, es verdad que tenemos una discapacidad, pero el llegar a tener, por ejemplo, una discapacidad en una silla de ruedas o demás, es que podemos tener un accidente y ya estar en esa situación. Exacto, entonces o nuestros hijos o alguna persona que conviva con hay que nosotros. concienciar mucho para eso. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo talleres en los institutos y en los colegios de concienciación de la discapacidad. Entonces les ponemos trabas en las manos, o sea, les ponemos cosas en las manos para que ellos sientan la pesadez, para que noten el no tengan tacto, cosas así, para que desde pequeños vayan viendo y sintiendo lo que puede ocurrir y lo que pasa a una persona con discapacidad para que se conciencien el día de mañana, si alguno de ellos tiene que tomar decisiones de ese estilo. Claro, eso es importante de los colegios y aquí lo hemos hablado mucho durante todo el desarrollo del programa, esa parte de hacer conciencia del colegio sobre la accesibilidad y los retos y demás. Nosotros como asociación hacemos talleres de eso. ¿Cómo trabaja la asociación, hablando pues en cuestiones de talleres y demás, cómo trabaja la asociación para mejorar la accesibilidad en distintos ámbitos, ya sea urbano, educación, me han dicho que talleres o salud, transporte, etcétera?
Sobre todo denunciándolo, denunciando cuando nos encontramos algún problema de ese estilo, ayudando a los socios de la asociación, les ayudamos tenemos a los trabajadores sociales que cuando tienen una reunión con algún socio que tenga una necesidad, hemos ayudado a personas que tenían problemas con la comunidad y se han hecho escritos para que la comunidad se lo haga. Sobre todo eso, denunciando o apoyando o ayudando a las personas con discapacidad que tengan un problema a solucionar. Y luego metiéndonos en las instituciones públicas, quiero decir, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Las Palmas, en el Consejo Sectorial de la Discapacidad, pues ahí estamos pues para ayudar a que se saque adelante todo lo que haya en cuestión de discapacidad, ¿sabes? Y luego lo que te he contado, lo de los colegios, la concienciación en los colegios, porque desde pequeñitos desde pequeñitos en realidad nosotros solemos hacerlo con chavales de entre 12 y 13 años. Sí, yo creo que más bien una edad donde ellos ya tengan un poco de conciencia. Claro, sí, en la edad media normalmente es 12 o 13 años. Sí, esa edad yo creo que es idónea para que ellos reciban bien el mensaje, ¿no? Sí. ¿Cómo promueve la asociación la concienciación sobre accesibilidad en la sociedad? Esto, bueno, viene un poco también relacionado con lo que hablábamos antes, ¿no? Los diferentes talleres. Charlas, las redes sociales también funcionan mucho. Y sobre todo concienciación, sobre todo eso. ¿Y qué ejemplo de buenas prácticas en accesibilidad destacaría en nuestra isla? Sé que hemos hablado de que carece muchas cosas o hay que seguir trabajando mucho, pero a lo mejor algo que puedas decir, pues mira, aquí creo que se está trabajando bien o por aquí vamos por un buen camino. ¿Te puedo decir que no puedo poner ejemplos de buenas prácticas en accesibilidad? A todos les pongo pegas. A lo mejor yo soy muy exigente, pero es que veo la problemática muy de cerca y yo no pondría a nadie de ejemplo, ¿eh? Sí, ninguna práctica que hayas visto positiva o que esté en desarrollo, que digas, pues esto si se sigue llevando bien, sale adelante y como puede te he dicho, funcionar. queda tantísimo por hacer. O ves que hay muchas cosas que se han iniciado, pero no se están llevando como se deberían llevar, o a lo mejor se ha hecho un proyecto, pero luego no se ha desarrollado a cabo como tenía que ser. Mira, queda tanto por hacer en las entidades públicas, tanto. Es que te voy a decir que es que hay edificios públicos donde no son accesibles. Si ellos mismos, que son los que tienen que hacerlo, ni siquiera sus propios edificios los tienen accesibles, es complicado. Es complicado. Entonces, yo es que pongo un 0. Yolanda. Bueno, de todas maneras aquí... A lo mejor soy muy negativa, pero... Es un trabajo que supongo que llevará tiempo y... Lleva mucho tiempo para hacer y se piensan que por poner una calle peatonal sin bordillos y sin no sé qué ya han hecho mucho. No, han hecho algo. Pero hay tanto por hacer que es que yo les daría un 0 a todos. Faltan manos, yo creo que también, porque hace falta también reestructuración, por ejemplo, en muchos edificios. Antes hablábamos con un ingeniero también, que en ese caso él comentaba que lo que era la reestructuración es mucho más complicado que hacer un edificio a partir de cero, ya con unas pautas de accesibilidad. Y aquí pues probablemente habrá muchos accesos a edificios que... No, pero ya no solo los accesos, sino dentro del edificio. Es que no quiero decir nada, pero por ejemplo nosotros estábamos en un edificio antes que era de una entidad pública y nos costó que nos pusieran un baño adaptado años. Sí. Y no es tan complicado, ¿sabes? Entonces yo te digo, es que a lo mejor soy muy exigente, a lo mejor... pero creo que no les pongo de ejemplo a ninguno, ni a nada. No. Te juro por Dios que queda tantísimo
que no pongo de ejemplo a ninguno porque le saco más pegas que cosas buenas. Bueno, y siguiendo un poco en esa parte de desafíos o retos o cosas que Muchísimos desafíos y muchos retos. ¿Cuáles son los principales desafíos que quedan aún por abordar? Uf, ya te lo he estado enumerando un montón. Te lo he estado enumerando. Desde lo que te digo, las aceras, los accesos. Es que hay tanto, es que queda tanto por hacer. Y creo que, a ver, tú me estás haciendo preguntas, pero es que todas han ido un poco a lo mismo. Yo creo que desde el principio te he dicho todos los que había. Es que es mucho. Es la accesibilidad en las ciudades, en las aceras, en los edificios públicos. Y ya no te hablo solo de la accesibilidad para nosotros. Es que la accesibilidad para cualquier discapacidad. Es que tú te vas a una entidad pública, ejemplo, un ayuntamiento, no sé, cualquiera, sí. Y va una persona sorda. Es difícil que la entiendan. Por ponerte un ejemplo, o sea, yo no te hablo de la discapacidad nuestra física. Sí, otro tipo de discapacidad. Hay otros tipos de discapacidad y no están preparados. Es que hay mucho por hacer todavía. En cuanto a proyectos e iniciativas, ¿qué proyectos e iniciativas tiene la asociación a futuro para seguir trabajando un poco en materia de accesibilidad? A ver, nosotros en realidad los proyectos que nosotros hacemos son todos de mejora de calidad de nuestros usuarios. Mejorar calidad de vida. Sí. Mejorar calidad de vida. Entonces, nosotros los proyectos que tenemos son psicología, fisioterapia, ayuda a domicilio, nutrición, logopedia, todo ese tipo que es para mejorar la calidad de vida de ellos. Luego, después, también, en el tema de lo que dices de accesibilidad, pues nuestros trabajadores sociales, si tienen un problema de accesibilidad en un momento dado, lo que te he dicho, en la comunidad de vecinos, pues sí les ayudamos a buscarles soluciones o ayudarles con algún escrito o algo para que lo hagan. Y luego con las entidades públicas, lo que te digo, trabajando con ellos en lo que nos pidan, porque también hay veces que nos piden reuniones o cosas, y entonces trabajando con ellos para luchar por esa accesibilidad. Ok, y también hay, por ejemplo, proyectos, o sea, aparte de los usuarios con sus familias y demás, ¿no? También atienden a usted o tienen ese apoyo psicológico también para las familias o solamente sí, hablan sí, aquí se atienden a los usuarios y familias. Hombre, a ver, siempre tienen preferencia los usuarios. También hay que ver la capacidad que tenemos de actuación. O sea, si tenemos 100 horas y hay 100 usuarios, están primero los usuarios, o sea, las personas con una enfermedad neuromuscular que los acompañantes o las familias. Pero si queda algún hueco, pues sí se les atiende. Todo aquí depende de don dinero. Todo dependiendo del dinero que tengamos, podremos hacer un proyecto más grande, más chico, y todo depende de eso. Para las personas que nos están viendo, ¿cómo pueden las personas afectadas y sus familiares, en este caso también, involucrarse en la asociación? Pues nosotros pueden venir a la asociación, pueden hacerse socios, pueden ser voluntarios, pueden ayudarnos con algún donativo, pueden venir a las galas, pueden comprar números de las rifas que hacemos. Tenemos un montón de cosas con lo que nos pueden ayudar. Actividades. Tenemos actividades, sí. Ahora mismo ya estamos empezando a preparar la gala benéfica de este año. Estamos preparando una rifa también benéfica. Entonces, pues un poco pueden ser eso, o voluntarios, o hacerse socios, o comprar números de la rifa, o venir a la gala benéfica. Todo eso nos aporta
Todo esto ayuda a la asociación. Todo esto ayuda, sí. Ok. Objetivos, un poco, que me puedas nombrar que tengan a corto o a largo plazo incluso. Objetivos. Proyectos a corto o a largo plazo. Objetivos. Una accesibilidad universal, pero eso es como una utopía. Bueno, nos tendremos que centrar primero aquí en nuestra isla de Gran Canaria, que No, por eso pero también son hablo de accesibilidad universal aquí en la isla. Sí, vale. La Ok. accesibilidad universal quiere decir que todas las discapacidades tengan una accesibilidad que lo cumplan. No hablo a nivel, no, hablo de la isla. Y proyectos, pues es que los proyectos nosotros nos centramos en las personas que tienen una problemática. Y entonces, pues nuestros proyectos es darles una calidad de vida. Y entonces seguiremos luchando por cada vez tener más servicios para que podamos atender a más gente, porque nos está viniendo últimamente, fíjate, nos está llegando, que es una cosa que nos llama la atención, porque no sé si es porque ahora se detecta más o qué, pero nos está llegando mucho ELA. Sí. En este último tiempo. Sí, llevamos un tiempo que nos está llegando mucho ELA. Ahí tú sabes lo dura que es esa enfermedad y lo rápida, entonces ahí tenemos que... Entonces, pues nosotros lo que buscamos es mejorar los servicios, tener los máximos servicios posibles y... Hombre, para poder afrontar y... Para poder afrontar y ayudar a todo. Que no solo es la más conocida, pero hay muchas y igual de duras. ¿Qué mensaje, Yolanda, te gustaría un poco transmitir a la sociedad sobre la importancia de la accesibilidad y la inclusión? Pues el mensaje es que se conciencien, que no utilicen las plazas de discapacitados, que no las invadan, que no se piensen que porque una persona no parezca que tiene una discapacidad no quiere decir que no la tenga, que la puede tener y no la infravaloran como, esto estás bien. No. Hay muchas personas que les hace falta ayuda y no se ve. Entonces yo creo que un poco la concienciación de la gente. Es que antes hablábamos también que con el resto de programas que hemos tenido y varias entrevistas que por muchas medidas que se hagan y demás, si no tenemos la concienciación por parte de la sociedad, de la ciudadanía, no es posible llevar a cabo estos... Claro, es que nosotros estamos haciéndolo, como te he dicho, en los colegios, institutos. Exacto. Pero esos niños de ahora tardarán en tomar sus decisiones y tenemos mucha gente por encima que está ahora tomando decisiones y gente, no solo que toma, en el día a día, cualquier persona... Lo que estábamos hablando antes es que llega y aparca e invade parte del vado de discapacitado y tienen de sitio ahí, muy grande. Se tienen que poner en la piel en los zapatos de la otra persona. Sí, eso es lo que hablamos. Igual se pueden hacer plazas para personas discapacitadas, pero si vienen y se hace mal uso de ellas o las otras personas no respetan, pues no hacemos nada. Y luego, como estamos hablando de las comunidades de vecinos, el típico vecino que te llega y te dice, a mí no me hace falta, el que quiera que se lo pague. Pero es que tú no sabes si mañana te va a pasar. Falta de empatía, ¿no? Sí, totalmente, mucha falta de empatía. Sí, y eso se suele ver mucho. Sí, mucho, sí. Entonces yo creo que lo que estábamos hablando, la concienciación es... Me imagino que es complicado, ¿no? Esa resolución de conflictos cuando surgen esos conflictos, porque te entendí que ayudan un poco a personas que han tenido problemas a presentar sus escritos y demás. Sí, y entonces, sí, pero claro, nosotros podemos ayudarle hasta cierto punto, tampoco podemos... Pero vamos, que se aprobó una ley para que se adaptaran las comunidades de vecinos, entonces pues no tienen más narices que ejecutarlo. Pero te encuentras muchas peleas a ver, el problema lo tiene la persona con la discapacidad con sus vecinos, o sea, nosotros podemos ayudarle dentro de nuestras posibilidades, pero tampoco podemos hacer milagros. Claro.
Sí, pero resulta duro, ¿no? Que siempre tengas que igual ir a la ley Sí, también, y sí. llegar a ser una solución, pues, empática con tu comunidad próxima que te rodea, como es en un edificio, tus vecinos, ¿no? Sí, sí, claro, porque es que el típico, es que, perdona, es que nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Mm. Sí, eso es verdad. Yo he vivido casos cerca y te puede pasar a cualquiera y en cualquier minuto. Te cambia la vida de un momento a otro. Sí, 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 totalmente. A mí me cambió con 40 años. Yo tenía una vida normal, laboral, activa, y me cambió. O sea que es que eso nunca sabes cuándo te puede ocurrir. Ujú. Entonces, el tema de la accesibilidad, lo primero para conseguirla es la concienciación de todos. Sí. Mm, Bueno, ese es el mensaje principal con el que mm, nos dejas a nosotros para toda la sociedad en general. sí, totalmente. Vale. Ok, Yolanda, pues ha sido un placer haber estado aquí contigo, que nos hayas compartido tu punto de vista y máxime cuando eres una persona que lo has vivido en propia carne, como quien dice. Mm, Deseamos de la asociación que se sigan llevando pues todos los proyectos que se están haciendo y de verdad desde aquí nosotros tratamos de aportar nuestro granito de arena. Sabemos que hace falta mucho por seguir adelante, mucho por trabajar por parte de las administraciones y de todo en general, pero pues bueno, lo más importante es crear conciencia. Nos quedamos con este mensaje que lo más importante es crear conciencia dentro de todos los ciudadanos porque por muchas medidas que hayan, sin que se cree conciencia en la ciudadanía, no es posible llevar a cabo todo. Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros. Sí, siempre lo hacemos y los tenemos muy presentes. ¿Algo más que nos quieras añadir? No, pues lo que estábamos hablando antes, si quieren echarnos una mano, si quieren ayudarnos a Senecan, nosotros estamos en la calle Ana Benítez 1 Sí. y se pueden acercar cuando quieran a informarse. Ponemos mesas, ahora el día de las enfermedades raras pondremos una mesa. Sí. El día de las enfermedades neuromusculares y luego solemos poner en los centros comerciales mesa, entonces que se arrimen y se informen. Exactamente, invitamos a ellos para que Sí. cuando vean este tipo de mesas y demás, Que vengan y se informen. se informen y Sí. pregunten. Sí, Ujú. exacto. Ok, Muchas gracias. Yolanda, gracias a ti. Con este mensaje y con esta invitación despedimos a Yolanda, despedimos también nuestro programa de hoy en la tarde y despedimos también nuestro programa de accesibilidad de las tardes de los miércoles aquí en Gran Canaria Televisión. Agradecemos a todos ustedes, queridos espectadores, que nos han acompañado. Agradecemos también a todos los colaboradores, a todo el equipo técnico que ha hecho posible este espacio. Nos despedimos esperando volverles a ver muy pronto. Nosotros seguiremos aquí ayudando, teniendo una participación activa, aportando nuestro pequeño granito de arena para que la accesibilidad y la inclusión siga siendo un punto muy fuerte y muy importante a tratar aquí en nuestra isla de Gran Canaria. Nos despedimos, esperamos verle de nuevo muy pronto, les deseamos una muy buena tarde.